Quiero empezar con una promesa que no es solo retórica en sí. Me acompañas hasta el final de esta reflexión. Sentirás un cambio real en tu cuerpo, un alivio en tus hombros, un nuevo espacio en tu pecho, una calma que no es anestesia sino lucidez. La promesa es simple y profunda. Recuperarás el control de ti mismo. Recordarás no como una idea bonita, sino como un sentimiento que se instala, que nadie mayor eres de 50 necesita seguir viviendo para complacer. No se trata de valentía performativa, arrebatos, ni frases hechas. Se trata de una decisión íntima, silenciosa y firmemente elegirás a ti mismo. Y cuando alguien se elige a sí mismo, todo a su alrededor encuentra su lugar, incluso quienes no soportan este movimiento. Imagina estar sentado junto a una ventana al final de la tarde. La luz alarga las sombras en la habitación y notas un detalle que nunca antes habías notado. El tiempo ya no es infinito. Esto no es motivo de pánico. Es una invitación a la precisión. La vida deja de ser una carrera por la aprobación de los demás y se convierte en la búsqueda de la propia paz. De ahora en adelante, cada decisión debe responder a la pregunta que separa lo esencial del ruido. ¿Esto preserva mi paz o la consume? ¿Cuántas veces has aceptado invitaciones no deseadas? ¿Te has reído de chistes hirientes? ¿Has hecho favores que te han puesto al límite? ¿Has sonreído en familia cuando en realidad solo querías respirar? ¿Cuántas veces te has puesto la máscara de todo está bien para no decepcionar? Esta máscara es cortés, sociable e incluso elogiada, pero pesa. Pesa en los músculos de la cara, pesa en el estómago revuelto, pesa en las noches de insomnio. La máscara tiene un precio y después de los 50, el cuerpo paga el precio. Vivir para complacer ya no tiene sentido. Escribe donde puedas en tu libreta, en la nevera, en tu corazón, elijo vivir en paz. Parece pequeño, pero es una señal de autonomía. No le estás declarando la guerra a nadie. Estás declarando una tregua contigo mismo. Y toda tregua personal comienza con un límite claro. Un límite no es un muro de hostilidad, es un mapa de dignidad. Quienes te aman de verdad aprenden a leer este mapa. Quienes no, se quejan de la leyenda. Quizás la pregunta que me atormenta es, ¿y si digo que no y me rechazan? Respondo con otra pregunta. ¿Quién está realmente contigo, con todo tu ser, cuando el precio del vínculo es tu mutilación? Duele admitirlo, lo sé. Hay una lealtad confusa que aprendemos desde pequeños a ser bueno. Es decir que sí, ser maduro es perseverar, ser familia es aceptarlo, pero este catecismo nos hace expertos en traicionarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en guardianes de la armonía ajena y en inquilinos ilegales de nuestras propias vidas. Te pagas una renta cuando te entregas a todo, y la renta aumenta con la edad. No lo realizaré en decir que no tiene un costo social. Algunos se ofenderán, otros se alejarán. Habrá quienes te tilden de egoístao, difícil, desagradecido. A veces lo dirán en broma en una humillación edulcorada. Pero hay una ganancia que nadie puede dar ni quitar la paz interior de quienes no negocian su autoestima. Esta paz es silenciosa y poderosa. Reorganiza las relaciones por la gravedad. Quienes solo se quedaron porque dijiste si se alejarán de tu órbita. Quienes reconocen tu valor se acercarán, quizás lentamente, quizás con poca frecuencia, pero con todo el corazón. Seré específico. Hay 4 ámbitos donde el afán de complacer suele secuestrar tu vida. La familia, por ejemplo, es un territorio sagrado y por lo tanto el más peligroso. El amor familiar para usar a un moj no requiere autoabandono. Cuando un hijo adulto usa la culpa como moneda, si me quisieras, harías X. Hay manipulación. Cuando un hermano mide el afecto por su disponibilidad incondicional, hay parasitismo. Y cuando aceptas, por miedo a romper la familia, les enseñas a todos que tus límites son negociables. La pregunta de oro aquí es, ¿cuál es la diferencia entre generosidad y servidumbre? La generosidad nace del excedente y la libertad. La servidumbre nace de la amenaza y el miedo. En el trabajo, la cultura del rendimiento impulsa el sí obligatorio. Ya sabes, son plazos improbables, reuniones innecesarias, expectativas vagas,
el precio de negarse, qué pasa con mi imagen, y si me despiden, y si me ignoran. Resulta que después de los 50, lo que llamamos imagen suele ser una máscara. El verdadero valor reside en la competencia dentro de unos límites, en la entrega sostenible, en la confianza que no se compra con noches de insomnio. Decir no a lo absurdo no daña tu valor, lo preserva. Las personas confiables no están agotadas, son personas completas. ¿Y qué hay de las amistades? Si dependen de tu constante, sí, no son amistades, son contratos de mantenimiento emocional. Las amistades verdaderas pueden soportar la frustración de un hoy, no sin drama. Y si la respuesta viene con drama, has cambiado, respira hondo, no has evolucionado. El cambio no es traición, es crecimiento. Finalmente está el lugar más íntimo en tú contigo mismo. La forma más cruel de autocomplacencia es la que practicamos cuando silenciamos nuestros propios deseos. El cuerpo susurra descanso y tú sigues los horarios de los demás. El alma pide silencio y enciendes la televisión para no oír lo que te duele. Tus 50 ya no soportan esta trampa. El cuerpo aprende a hablar alto cuando lo ignoras, quejas, dolor, insomnio, mensajes que no leíste en silencio. Aquí tienes un ejercicio sencillo y transformador. Reemplaza. Tengo que por elijo o no elijo. Hazlo durante una semana. Tengo que ir a la fiesta de cumpleaños. Se convierte en elijo ir o no. Tengo que responder, ahora sí, con VH en elijo responder o no. El verbo tener esclaviza. El verbo elegir restaura la autoría. Quizás durante los primeros días te sientas mareado en la libertad. Marea a quien ha vivido demasiado tiempo en una jaula. Alguien podría decir, es bonito en el papel, pero la vida real exige compromiso. Estoy de acuerdo, a la vida se trata de negociar. Pero negociar no se trata de disolverse. La diferencia radica en los criterios internos que guían tú sí y tú no. Un compromiso que preserva tu esencia es madurez. Un compromiso que te aplasta es autoabandono. Y hay un termómetro infalible. ¿Cómo duermes después? Quien paga con sueño, con el pecho apretado, con el ceño fruncido, paga caro. Quizás estés recordando escenas pasadas, un matrimonio sostenido por el miedo al escándalo, una carrera elegida para satisfacer las expectativas de los padres, amistades mantenidas por costumbre, y una pregunta puede surgir como una espina. ¿Acaso desperdicié mi vida? ¿Anon? Sobreviviste con las herramientas que tenías. El mérito de la madurez es permitir la revisión sin humillación. El perdón sanador comienza al reconocer que hiciste lo mejor que supiste y que hoy, con más conocimiento, puedes hacer las cosas de manera diferente. Hablemos del rechazo. Duele porque toca nuestra herida de pertenencia. Sin embargo, el rechazo también libera. En el momento en que dices no y alguien se va, no pierdes el amor, pierdes la ilusión de que el amor dependía de tu silencio. Y, liberado de la ilusión, se abre espacio para vínculos que no consideran tu dignidad como un precio. También existe un buenismo crónico. Las personas criadas para ser correctas confunden la amabilidad con la falta de límites, pero la amabilidad sin límites no es una virtud, es ingenuidad con consecuencias. Las personas buenas que nunca dicen basta terminan resentidas, un resentimiento que se transforma en ironía, autodesprecio cruel y un cansancio que transforma la dulzura en amargura. La mejor versión de la amabilidad necesita firmeza. Quizás te preguntes, ¿cómo empiezo? Te propongo un plan sencillo y práctico. Primero, haz un inventario de las pequeñas traiciones, enumera 5 situaciones recurrentes en las que dices sí cuando en realidad quieres decir no. Luego, practica un no a la semana en situaciones de menor riesgo. Además, cambia tus frases, cambia perdón por molestarte, por tienes un minuto, llámame si necesitas algo, por llámame a tal hora. Estos son microlenguajes que educan al mundo que te rodea. Consulta con tu cuerpo antes de responder. Se tensa, se pone rígido, te revuelve el estómago, el cuerpo no sabe mentir. Si dice no, tu boca no debería decir sí. Y adopta la regla del sueño. Si la decisión te quita descanso,
ajústala. Dormir es un acto político de autopreservación. Y cuando la petición viene de alguien a quien amas profundamente, un hijo, un nieto, tu pareja, el corazón te tiembla. Es precisamente en esos momentos que un no se convierte en un gesto de amor maduro. Decir no a una petición que te ofende le enseña a la otra persona una lección invaluable. A las relaciones sanas no prosperan con sacrificios unilaterales. Si el amor requiere tu autoabandono para existir, no es amor, es consumo. Y que hay de la culpa que a tu familia le encanta repartir. Solo piensas en ti mismo. Últimamente has estado diferente, respirau, eres diferente, y eso es bueno. Diferente, aquí, significa completo. Quienes confunden la totalidad con el egoísmo están acostumbrados a su naturaleza fragmentada, refunfuñarán, pondrán a prueba. Intentarán negociar tu límite. Manténlo con calma y firmeza. El límite debe ser constante, el tiempo suficiente para convertirse en cultura. Un límite irregular se convierte en una pelea. Un límite constante se convierte en lenguaje. Y por supuesto, hay contextos de violencia explícita o dependencia económica que complican el no. En estos casos, la planificación y la creación de redes no son frívolas, son estrategias de supervivencia. El no puede comenzar de forma invisible, organizando documentos, organizando las finanzas, pidiendo apoyo, planeando salidas. La valentía duradera no se mide por el volumen de la voz, sino por la constancia de los pasos. Piensa en el faro, no persigue barcos, no grita, no discute con la tormenta. Se queda Annie y al quedarse guía. Su firme no, dicho sin crueldad, reorganizará el mar a su alrededor. Algunos barcos pasarán de largo, otros aprenderán a navegar con respeto por su roca. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué le pasa a la identidad cuando dejas de complacer? Al principio un vacío es la adicción a la aprobación masiva. Luego, una especie de silencio que atemoriza a Anne, el silencio de quien ya no necesita narrarse para existir. Este silencio es un útero. Es donde nace tu timbre en preferencias que reprimiste, deseos que ridiculizamos, talentos que parecía demasiado tarde para cultivar. No es demasiado tarde, la madurez es la mejor tierra para los comienzos sinceros. Aparecen los efectos secundarios. La risa vuelve a ser risa, deja de ser una contraseña social. Él, ¿qué tal? Empieza a esperar una respuesta real. Un abrazo no es un recibo, es un refugi. Dejas de pensar que eres aburrido por querer calma. Dejas de pensar que eres raro por disfrutar del silencio. Dejas de pensar que eres débil por no defenderte. Cuando la aprobación externa deja de ser tu motor, la vida se vuelve más ligera por dentro. Aunque, por fuera, a algunos les moleste tu ligereza. ¿Y si me arrepiento? El arrepentimiento que importa no es decir no, sino haber pospuesto decir no durante años. Aún así, habrá contratiempos. Dirás sí dónde desearías haber dicho no, y dirás no dónde podrías haber cedido. Es parte del entrenamiento. En lugar de castigarte, ajusta tu rumbo. El objetivo no es acertar siempre, sino mantenerse despierto. Haz un pacto personal contigo mismo. A cada vez que aceptes algo que transgrede un límite, compénsalo con un acto genuino de autocuidado a media hora de lectura en silencio. Un paseo, una llamada a alguien que te apoye, una siesta sin remordimientos. No es un regateo infantil. Es un mecanismo de reparación. Así, incluso cuando fallas, le enseñas a tu sistema nervioso que te ves a ti mismo. Hay una elegancia que solo se adquiere después de los 50 no. La elegancia de ser claro. La claridad es cortesía aplicada. Decir, puedo hacer esto, es cortés con los demás y contigo mismo. Quienes necesitan toda tu atención apreciarán la claridad. Quienes solo buscaban tu fuerza como un recurso barato, se ofenderán. No personalices, es el viejo modelo que cruje. Incluso la espiritualidad, sea cual sea su lenguaje, se vuelve más honesta. Hacer el bien deja de ser un escenario y vuelve a ser una respuesta natural de quienes están en paz. La caridad que viola al dador no es caridad, es un teatro de culpa. La ayuda que sana surge del excedente de quienes se cuidan a sí mismos. Cuando alguien te chantaguee con el mismo viejo dicho de tú no eras así, sonríe por dentro. Menos
Mao. Ya no eres el mismo, porque ahora te perteneces. Y pertenecer no es soledad. Es un punto de partida, es desde dentro que amas mejor, trabajas mejor, escuchas mejor. El mundo no necesita tu agotamiento, necesita tu presencia plena. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas exactamente lo que te prometí al principio, a 1 centímetro más de espacio interior. Mantén ese espacio es tuyo. Dilo en voz baja, un susurro basta. Elijo vivir en paz. Y antes de que la culpa intente descalificarte, respira. No le debes explicaciones a nadie que confunda tu libertad con una ofensa. Le debes lealtad a aquello que, cuando la casa está en silencio, te permite dormir. La vida después de los 50 ya no te permite gestionar la felicidad ajena a costa de la tuya. Un no dicho con respeto, en nombre de tu paz, es un sí a tu plenitud. Y cuando la plenitud regresa, el panorama cambia primero dentro, y lo más fuera posible. Así empieza todo en un límite, un respiro, un gesto claro. El resto es una consecuencia. Guarda esta pregunta en tu bolsillo y llévala contigo. ¿Qué puedo dejar de hacer hoy para complacer a los demás y empezar a hacer para honrarme? Responde con un gesto pequeño y concreto. Es en las pequeñas prácticas donde la dignidad echa raíces, y cuando echa raíces, ninguna tormenta puede arrasarla. Hay una promesa que necesito repetir y reforzar si me sigues hasta el final de esta reflexión. Descubrirás un alivio que no tiene nada que ver con renunciar a la vida, sino con deja de correr en pistas que nunca fueron tuya. Saborearás la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a tus versiones anteriores, que creían que la existencia solo valía la pena si había un trofeo, aplausos o reconocimiento. La promesa es clara. Te darás cuenta de que la mayor victoria posible, después de los 50, es estar en paz con tu propio ritmo. Durante décadas nos han enseñado a medir nuestro valor comparándonos con los demás. El vecino que se compró un coche mejor, el compañero que ascendió más rápido en la empresa, el amigo que parecía tener una familia hecha para la publicidad. En el fondo, nos hemos intoxicado con una cultura que convierte la vida en una carrera. Pero hay un detalle incómodo. Esta carrera nunca tiene una meta. Siempre hay alguien más joven, más guapo, más rico, más reconocido. Es un maratón sin fin, donde cada victoria dura segundos y pronto es reemplazada por el siguiente desafío. Al cumplir 50, te das cuenta de algo brutal. Este juego es imposible de ganar. La regla siempre se mueve. Ayer, ascender era suficiente. Hoy, ya no hay ayer. Tener un cuerpo sano era suficiente. Hoy hay que esculpirlo. Ayer, darles a tus hijos una buena educación era suficiente. Hoy, parece que también necesitas asegurarte de que sean genios, millonarios y felices a tiempo completo. Esta regla cambia porque nunca fue tuya. Fue dibujada por la comparación, por la sociedad, por el miedo a ser invisible. Yo también caí en esa trampa. Recuerdo competir en silencio, no solo con compañeros de trabajo, sino con amigos cercanos e incluso desconocidos. Me comparaba con quien tuviera más éxito, más reconocimiento, más brillantez. Si alguien lograba algo grande, en lugar de celebrarlo, me preguntaba ¿por qué yo no? Era como si el logro del otro fuera una acusación contra mí. Con el tiempo me di cuenta de que no competía con ellos, sino conmigo mismo, mi propia inseguridad. Y quizás ese sea el kit de la cuestión a la competencia desenfrenada. Siempre es producto del miedo. Miedo a no ser visto, miedo a ser olvidado, miedo a pasar por la vida sin dejar huella. Pero la madurez trae una valiosa revelación. Nadie es completamente olvidado. Lo que realmente queda no son las medallas, sino las huellas invisibles que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. ¿Quién recuerda al colega que ascendió hace 10 años? Pero ¿quién olvida a la persona que estuvo ahí cuando más la necesitabas? Por eso digo, competir para demostrar tu valía, pues ya no tiene sentido. Porque el verdadero valor no está en ser mejor que alguien más, sino en ser más auténtico que ayer. Esta carrera tiene efectos devastadores,
Primero, erosiona la alegría. Cuando ves el éxito de los demás y solo sientes envidia, pierdes la capacidad de aprender y admirar. En lugar de inspiración, nace el resentimiento. En lugar de amistad, nace la rivalidad. Poco a poco, la competencia convierte a los seres queridos en enemigos invisibles. Así, destruye la serenidad. Quienes viven en la competencia nunca descansan. Incluso en el ocio hay comparación. Observas el viaje de otro, el cuerpo de otro, la casa de otro. Tu mente nunca está completamente donde está tu cuerpo. Vives en un estado de deuda eterna, como si existiera una deuda impagable con un tribunal imaginario que exigiera cash más, sé más, brilla más y, lo más cruel, la competencia te roba la autenticidad. Ya no eliges lo que amas, sino lo que te parece más impresionante. ¿Cuántas carreras iniciaron no por pasión, sino por prestigio? ¿Cuántas decisiones vitales se guiaron no por un deseo interior, sino por la necesidad de demostrar tu valía? ¿Cuántas veces has renunciado a lo auténtico para mostrar lo superior? A los 50, la vida ya nos ha demostrado que la grandeza reside en otra parte. Es poder dormir tranquilo, es reírse de uno mismo, sin miedo a parecer insignificante. Es ver a alguien más exitoso y decir, bien por él, sin sentirse menospreciado. Este es uno de los mayores logros que cualquiera puede tener después de la mediana edad, la libertad de celebrar a los demás sin sentir que están perdiendo terreno. Recuerdo a pacientes que llegaban a terapia devastados porque se comparaban sin piedad. Creían que valían menos por no tener el sueldo del vecino, el cuerpo de la modelo, la vida perfecta que mostraban en redes sociales. Vivieron años endeudados por una ilusión. Solo encontraron la paz cuando comprendieron que el valor no residía en golpear a los demás, sino en reconectar con uno mismo. ¿Y tú te has dado cuenta de cuántas veces, al revisar tu teléfono, sientes que la vida de los demás es más interesante que la tuya? ¿Te has dado cuenta de cómo la comparación alimenta la insatisfacción? El mundo digital ha intensificado esta competencia. Ahora competimos no solo con vecinos y amigos, sino con millones de desconocidos. Es una competencia descabellada y sin sentido crítico. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes comparar tu vida entera con la imagen editada de otra persona? La madurez nos enseña que la única medida legítima es interna ser más sabio que ayer, más tranquilo que antes, más fiel a uno mismo que en el pasado. Cada paso en esta dirección vale más que cualquier trofeo, pero no basta con comprender esto intelectualmente. Hay que vivirlo. ¿Cómo? Primero reconociendo los síntomas de la competencia. ¿Sientes envidia de los logros ajenos? ¿Te cuesta celebrar victorias ajenas? ¿Cambias de planes solo para mantener el ritmo? Estas son señales de que el gobernante aún escapa a tu control. En segundo lugar, practica la admiración sin envidia. Cuando alguien logra algo, en lugar de pensar debería estar en su lugar, piensa, ¿qué inspiración? ¿Qué puedo aprender de esto? Este simple cambio transforma la energía de la comparación en energía de crecimiento. En tercer lugar, reorienta tus objetivos. Pregúntate, si nadie me viera, si nadie me aplaudiera, si nadie lo supiera, ¿seguiría haciendo esto? Si la respuesta es sí, es auténtico. Si la respuesta es no, quizás busques aplausos, no un propósito. Y cuarto, cultivar la gratitud por tu propio camino. Cada persona tiene paisajes únicos. Apresurarse para seguir el ritmo de otro solo genera frustración, porque los destinos nunca son los mismos. Es como apresurarse para seguir el ritmo de alguien que se dirige a otra ciudad. Puede que lo alcances, pero llegarás a un lugar donde no estabas al principio. No se trata de renunciar al crecimiento. Al contrario, se trata de crecer desde dentro, no contra los demás. Significa estudiar porque te apasiona, aprender, trabajar porque quieres contribuir, hacer ejercicio porque buscas vitalidad, no porque necesites demostrar que eres mejor que los demás. La energía es la misma, pero la fuente es diferente. No nace del miedo, nace de la libertad. Y aquí surge un poderoso microconflicto. ¿Cómo afrontarlo cuando tu propia familia o amigos
parecen competir contigo. Hay hermanos que se disputan quién tiene la mejor casa, primos que miden quién ha viajado más, colegas que disfrazan su rivalidad con bromas. En estas situaciones, la tentación es participar en el juego. Pero la madurez invita a lo contrario, a no juegues. No necesitas responder con ostentación. La respuesta más elegante es un silencio sereno, o incluso una celebración genuina. Bien hecho, nada desmantela más la lógica de la competencia que su ausencia. ¿Y qué pasa cuando la competencia es interna? ¿Cuándo te exiges lo mismo que si fueras tu rival? Este es el peor enemigo, la versión perfeccionista de ti mismo, que nunca está satisfecha. Para enfrentarla, necesitas cultivar la autocompasión. En lugar de preguntarte, ¿ya lo he logrado? Pregúntate, ¿estoy más en paz que antes? Este es el nuevo criterio. Hay una imagen que me gusta: a la vida no es una carrera, sino una peregrinación. En las carreras es importante llegar primero. En las peregrinaciones es importante llegar de una pieza, y la madurez es la etapa en la que te das cuenta de que ya no tienes energía para malgastarla en pruebas sin sentido. Prefieres caminar despacio, pero en paz. Te lo garantizo, cuando dejas de competir, ocurre algo mágico. Descubres que la alegría de los demás no es una amenaza, sino una invitación. Descubres que puedes rodearte de gente brillante, y en lugar de sentirte aburrido, puedes sentirte iluminado. Descubres que cada persona tiene una brillantez única, y que la tuya solo florece cuando dejas de malgastar energía intentando eclipsar a los demás. Y aquí está la gran revelación a la Mayo Ere Victoria después de los 50. No es vencer a alguien, sino superar la ilusión de que necesitas ganar en el premio. Es diferente a la serenidad. El trofeo es invisible, pero pesa más que el oran. Significa dormir tranquilo, despertar sin prisas, trabajar por placer, amar sin competencia. Esta es la medalla que nadie puede arrebatar. Así que, si sientes que sigues compitiendo en un carril que no elegiste, tómate un descanso ahora mismo. Respira hondo. Pregúntate, ¿de quién es esta carrera? Si la respuesta no es mía, sal de ahí. No hace falta justificarse ni dar explicaciones, simplemente sal. Porque la vida real empieza cuando abandonas las competiciones inventadas y abrazas tu propio ritmo. Y quizás descubras algo aún más hermoso al abandonar la carrera. Inspiras a otros a hacer lo mismo. Cuando te niegas a competir, no solo te liberas a ti mismo, sino también a quienes están atrapados en el mismo juego. Te conviertes en un ejemplo de que es posible existir sin demostrar, amar sin luchar, crecer sin aplastarse. Ahora ten presente esta provocación. Así el único aplauso que recibieras fuera tu propio corazón silencioso, que cambiaría en tu vida hoy. Hay algo que quizás aún lleves dentro sin darte cuenta, una piedra. No es visible, pero te pesa, te encorva y te quita energía vital. Esta piedra tiene muchos nombres: resentimiento, dolor, ira congelada, rencor. Hoy quiero prometerte algo. Si reflexionas conmigo, quizás puedas dejar atrás esta piedra y caminar más ligero, más libre, más pleno. No hablo de un perdón fácil, de esos que surgen de la nada, sino de una liberación silenciosa, íntima y radical que solo la madurez puede ofrecer. ¿Alguna vez te has encontrado reviviendo mentalmente una escena del pasado, como si acabara de ocurrir? Una palabra dura de un hermano, la traición de un amigo, la frialdad de alguien a quien querías. Lo curioso es que la escena ya pasó. Puede que la persona ya no piense en ella, pero en tu interior la película se repite como un bucle sin fin. El corazón se te acelera, la ira regresa, la herida se vuelve a abrir. ¿Has notado cómo el resentimiento se especializa en mantener vivo el pasado en el presente? Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿quién sufre más por esto, tú o el que te hizo daño? Guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona se enferme. Pero en el fondo, eres tú quien se enferma. La mente desperdicia energía recordando. El cuerpo somatiza en dolor, tensión, gastritis e insomnio. ¿Cuántas enfermedades silenciosas nacen de resentimientos mal digeridos? La ciencia moderna ha demostrado que las emociones tóxicas prolongadas elevan el cortisol, inflaman el cuerpo e incluso debilitan el sistema inmunitario. Y, sin embargo,
¿Cuántas personas siguen aferrándose al rencor como si fuera un amuleto de autoprotección? ¿Pero es realmente protección o es una prisión disfrazada de escudo? Después de los 50, la vida se vuelve demasiado corta para guardar rencor. Ya no se puede perder el tiempo en batallas invisibles dentro de la mente. Con cada día que pasamos dándole vueltas al pasado, perdemos la única moneda que realmente importa en el presente. El rencor nos mantiene atados a personas que ya no nos acompañan. Es como arrastrar cadenas de fantasmas. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has despertado y tu primer pensamiento ha sido en alguien que te hizo daño? ¿No es extraño que la vida sea corta y sin embargo entregues tus primeros minutos de la mañana que deberían ser sagrados al eco de alguien que no supo amarte como es debido? Cuéntame en los comentarios si te ha pasado esto alguna vez. Escribe Ané, desperdiciado mañanas con fantasmas del pasado, no es una confesión de debilidad, es un testimonio de humanidad. El perdón, contrariamente a lo que muchos creen, no es reconciliarse con el otro. No significa volver a confiar, abrazar, ni restablecer lazos. El perdón es mucho más solitario y a la vez mucho más poderoso, Anés, decidir soltar la cuerda que te ata al pasado. No se perdona para exonerar al otro, se perdona para redimirse. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que no se ha disculpado? ¿Cómo dejas ir a la otra persona cuando ni siquiera ha reconocido el daño? Aquí está la clave. El perdón no depende de la otra persona. Depende únicamente de ti, es unilateral. Decides incluso sin aplausos, incluso sin reconocimiento, que ya no malgastarás tu energía vital en una película que no tiene un final diferente. ¿Alguna vez has pensado que perdonar puede ser el gesto más egoísta, en el mejor sentido de la palabra, que alguien puede hacer? No se trata de dar a los demás lo que no merecen, sino de darte a ti mismo lo que necesitas con urgencia en paz. Y aquí tienes una sorpresa que quizá no hayas notado, Anne. El perdón no nos debilita, nos fortalece. El resentimiento nos mantiene en la posición de eterna víctima, mientras que el perdón nos restituye al papel de autores de nuestra propia historia. Claro, no digo que sea fácil. A veces la herida es tan profunda que incluso considerar el perdón se siente como una autotraición. Pero aquí está el truco. Y si la verdadera traición es seguir albergando el resentimiento que te paraliza, he visto a gente pasar décadas sin hablar con sus hermanos sobre una herencia, matrimonios que se desmoronan lentamente porque cada discusión se guardaba como munición para la siguiente guerra. Amistades que podrían haber durado toda la vida se perdieron, porque nadie fue capaz de desprenderse de su orgullo. El resentimiento no preserva la justicia, solo perpetúa el sufrimiento. ¿Y tú estás dispuesto a cambiar la justicia ilusoria por la libertad real? Imagina una escena: entras en una habitación oscura, encerrada durante años. El aire es denso, polvoriento, sofocante. Esta habitación es una metáfora del resentimiento guardado. Ahora, imagina que abres la ventana. Entra aire fresco, la luz inunda y de repente el espacio se vuelve habitable. Esto es exactamente lo que sucede cuando perdonas. No cambia el pasado, pero transforma el entorno interior en el que vives. Si mientras lees te viene a la mente algún recuerdo doloroso, escribe solo una palabra en los comentarios. El liberado será como abrir una grieta en esa ventana. El resentimiento tiene otra trampa. Crea una identidad. ¿Cuántas personas conoces que parecen definidas por lo que han sufrido? Cuentan una y otra vez la misma historia de traición, injusticia y ofensa. El resentimiento se convierte en un apellido. Pero vivir atrapado en esta identidad es desperdiciar la oportunidad de reinventarse. No eres solo lo que te hicieron, eres sobre todo lo que decides hacer con lo que te hicieron. Y aquí viene un aspecto sorprendente, Ney. A menudo, el dolor que llevamos está vinculado no solo a lo que otros nos hicieron, sino también a lo que nos culpamos a nosotros mismos por haber permitido. ¿Cuántas veces te has enojado contigo mismo por no reaccionar, por no protegerte, por confiar en alguien que no lo merecía? El resentimiento externo a menudo esconde un resentimiento interno.
Y esto es aún más cruel. ¿Alguna vez te has preguntado si en el fondo guardas rencor hacia ti mismo? Si la respuesta es sí, recuerda que este es el rencor más urgente que debes liberar. Porque hasta que no te perdones, seguirás atrayendo situaciones que refuercen tu autocrítica. Es como si el universo repitiera sus lecciones hasta que aprendas que mereces cuidarte. Hay una práctica poderosa para esto. Al escribir una carta de perdón, no a la otra persona, sino a ti mismo. Escribe todo lo que sientes, reconoce tus errores, acepta tu humanidad y al final, di ahí me perdono, porque merezco seguir adelante en paz. No es necesario que muestres esta carta a nadie. Quémala, rompela, pero permítete este gesto simbólico de liberación. Y antes de que alguien pregunte, pero si perdono, no me arriesgo a que me vuelvan a herir. La respuesta es clara: en perdonar no se trata de perder la memoria. Se trata de liberarse del veneno. Sigues poniendo límites, sigues eligiendo con quién te relacionas, pero sin cargar con el peso tóxico del dolor. El resentimiento nos hace prisioneros del pasado, mientras que el perdón nos hace guardianes del presente. Piensa ahora en todas las personas que alguna vez te hicieron daño, algunas de ellas quizá ya no estén vivas. ¿Tiene sentido seguir permitiendo que influyan en tus emociones? ¿Tiene sentido darle tanto poder a alguien que ya no está en este mundo? Y aquí va una invitación. Escribe en los comentarios el nombre de alguien de quien hayas decidido liberarte. No hace falta dar detalles, solo su nombre o incluso una inicial. Este simple gesto ya es una forma de compromiso público con tu propia libertad. La madurez trae consigo una profunda conciencia. El tiempo es limitado. Ya no puedes desperdiciarlo en guerras invisibles. Guardar rencor es como intentar contener el humo, nunca lo consigues. Y en el proceso solo llenas tus pulmones de ceniza. Si hay algo que debes llevar después de los 50, no es resentimiento, sino sabiduría. La sabiduría de reconocer que cada ofensa habla más de quien la infligió que de quien la recibió. La sabiduría de comprender que cada herida es también una invitación a crecer en compasión, primero por ti mismo y luego por los demás. Y ahora, una última pregunta para que te lleves hoy. ¿Quién serías sin los rencores que aún cargas? Respira hondo e imagina esta versión de ti mismo, más ligero, más libre, más abierto a vivir el presente sin las ataduras del pasado. Esta persona existe y eres tú. En el momento en que decides soltar la piedra, llega un momento en la vida en que la paciencia se agota, no la paciencia noble, la que comprende las limitaciones humanas y acepta las imperfecciones ajenas, sino la paciencia destructiva en la que nos mantiene atrapados en lazos que corroen el alma. El apego a relaciones tóxicas es quizás una de las prisiones más sutiles y dolorosas que se pueden experimentar después de los 50. Y si me acompañas hasta el final de esta reflexión, te prometo que tendrás la claridad suficiente para entender por qué persistir en este tipo de vínculo. Es como permanecer bajo el agua sin darte cuenta de que ya tienes pulmones para respirar. Piénsalo, ¿cuántas personas conoces que al envejecer permanecen en relaciones que ya no tienen vida, sostenidas solo por el miedo, la costumbre o la dependencia emocional? Quizás te hayas preguntado en silencio, ¿qué sería de mí si realmente tuviera el valor de estar solo? Esta pregunta es aterradora porque nos obliga a enfrentar lo que más evitamos en la soledad. Pero hay una verdad contraintuitiva que solo se revela con la madurez. La soledad nunca será tan dolorosa como la compañía equivocada. ¿Sabías que, según un estudio publicado por Revista Estadounidense de Salud Pública, las personas en relaciones abusivas o muy conflictivas tienen un 34% más de riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas que las solteras? Esto significa que biológicamente permanecer en una relación tóxica es más perjudicial para la salud que estar solo. No se trata de idealizar la soledad, sino de comprender que hay empresas que literalmente nos matan más rápido y sin embargo muchos permanecen
¿Por qué? Porque la dependencia emocional funciona como una adicción. Es como si las migajas de cariño fueran dosis de una droga que calma por un momento, pero envenena lentamente. ¿Te has dado cuenta de cómo en estas relaciones la persona tóxica rara vez desaparece del todo? Ofrece un poco de cariño, un gesto dulce, una disculpa, y de repente todo parece valer la pena hasta que el ciclo vuelve a empezar en crítica, indiferencia, manipulación, devaluación. Es como vivir en un tío vivo que gira sin parar, dejándote constantemente mareado, pero sin poder bajar. ¿Cuántas veces has justificado lo injustificable? No está tan mal solo. Está estresado. Puedo con ello. Estas frases no son justificaciones, son anestesia. Es como tomar analgésicos para calmar el dolor de una fractura que necesita tratamiento. El problema no desaparece porque hayas aprendido a tolerarlo. Crece en silencio. Y aquí llega un punto crucial después de los 50. No hay tiempo que perder. Si en los primeros años de vida podemos engañarnos creyendo que las cosas cambiarán, la madurez nos lo demuestra claramente. La gente rara vez cambia cuando no quiere cambiar. Esperar que alguien cambie solo porque tú sufres es prolongar tu propia condenación. Les contaré una historia real que escuché una vez en la consulta de un médico. Una mujer de 62 años, casada durante más de 4 décadas, contó que sufría constante humillación por parte de su esposo. La criticaba a diario, menospreciaba sus logros y se burlaba de su apariencia. Cuando le pregunté por qué no se separaba, respondió: «Tengo miedo de estar sola. El silencio en casa me aterra». Pero al profundizar en la conversación, ella misma admitió: «El silencio ha estado dentro de mí durante años. Simplemente tengo miedo de escuchar». Esta frase me impactó profundamente porque revela la esencia de las relaciones tóxicas. No es la soledad lo que nos asusta, sino la soledad que ya experimentamos en compañía. ¿Y tú, alguna vez has sentido silencio en una relación que debería ser fuente de vida? El impacto no es solo emocional. Estudios demuestran que las personas en relaciones conflictivas presentan niveles más altos de inflamación crónica, la cual se asocia con enfermedades como el Alzheimer, la diabetes e incluso el cáncer. El cuerpo responde al entorno emocional en el que vive. Esto significa que, al permanecer en una relación tóxica, no solo estás comprometiendo tu alma, sino también tu biología. Y lo más sorprendente, incluso las relaciones aparentemente estables pueden ser tóxicas. No tiene por qué haber gritos, traición ni agresión manifiesta. A menudo, la toxicidad se esconde en la indiferencia, el sarcasmo constante, el desprecio velado y la falta de apoyo. Es esa relación en la que todo lo que haces se ve disminuido, en la que te sientes invisible. El veneno no está en la intensidad del conflicto, sino en la repetición de la devaluación. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿soy yo el problema? Este es el sello distintivo de la manipulación emocional. Una persona tóxica siembra dudas sobre tu propio valor. Y cuando te convences de que eres insuficiente, es más fácil aceptar las migajas como si fueran un festín. Pero aquí está la revelación que te hace libre. Ya no necesitas migas después de los 50. Has vivido lo suficiente para saber que mereces pan integral, una mesa abundante y cariño verdadero. No se trata de exigir perfección. Toda relación está libre de defectos, sino de reconocer la diferencia entre conflictos ocasionales y patrones destructivos. Y quizás ahora te preguntes: ¿cómo salgo de esto? La primera respuesta es la valentía. No la valentía espectacular que se ve en las películas, sino la valentía silenciosa que empieza por reconocer: esto no es amor. Esto es apego, esto es miedo, esto es dependencia. Esta frase, dicha en voz alta, abre una grieta en el muro de la prisión. Y quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios, anónimamente si lo prefieres. Solo la frase «merezco respeto» puede parecer simple, pero este gesto es poderoso. Es un recordatorio colectivo de que nadie está solo en esta lucha. El camino no es fácil. Romper una relación tóxica implica duelo, dolor y miedo al vacío. Al fin y al cabo, no solo pierdes a la persona, también pierdes la fantasía que construiste con ella. Pero este dolor es temporal. Lo que realmente te aprisiona es el dolor crónico de permanecer en algo que se corroe día tras día.
que duele más sufrir intensamente un tiempo y luego sanar, o sufrir levemente, pero para siempre. Recuerdo un hecho que siempre repito en las encuestas a personas mayores: el arrepentimiento más común es no haberse separado. Sino no habiéndose separado antes, la mayoría afirma haber vivido con más dignidad si hubiera tenido el valor de terminar relaciones que ya no tenían sentido. Este es un hecho inesperado. No es la soledad lo que pesa en la vejez, sino el arrepentimiento de haber permanecido en empresas que apagaron su luz. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tu vida si te hubieras elegido antes? Sé que irse no es fácil. Existe la dependencia financiera, el miedo al juicio social, la sensación de fracaso, pero hay algo aún más valioso: tu integridad. La integridad de mirarte al espejo y reconocer a alguien que elegiste. Y aquí va una verdad incómoda: permanecer en una relación tóxica también enseña a otros, hijos, nietos, amigos, que soportar la falta de respeto es aceptable. Cuando te eliges a ti mismo, no solo lo haces por ti, también lo haces por el legado que dejas. Demuestras a las futuras generaciones que la dignidad no es un lujo, es un requisito mínimo. ¿Alguna vez te has preguntado qué lección te está enseñando la vida en este momento? Dejar una relación tóxica suele ser un renacimiento. Al principio, el vacío es aterrador, pero poco a poco este vacío se revela fértil. Es en este vacío que redescubres aficiones olvidadas, amistades descuidadas y deseos reprimidos. Es en este vacío que te das cuenta de que no necesitas a otra persona para sentirte completo. Es en este vacío que finalmente respiras, y quizás este sea el mayor regalo de la madurez a la valentía de elegir la paz, aunque cueste compañía. La valentía de elegir el silencio sobre los gritos, la calma sobre el drama, el respeto sobre la manipulación, porque al final la vida es demasiado corta para desperdiciarla en las manos equivocadas. Ahora te pregunto, si solo tuvieras un año más de vida, ¿elegirías pasarlo en una relación que te borre o en una vida que, incluso en soledad, ci deji en paz? Escribe tu respuesta en los comentarios. No para mí, sino para ti. Al escribir, transformas tus pensamientos en decisiones. Aferrarse a relaciones tóxicas no tiene sentido después de los 50, porque tienes claro que el amor no es dolor, manipulación ni rechazo. El amor es apoyo, respeto y ternura. Cualquier otra cosa no es amor, es una prisión. Y la madurez es darse cuenta de que las rejas siempre estuvieron abiertas. Solo necesitabas el coraje para abrirte paso. Llega un momento en que te das cuenta de que ya no necesitas ganar todas las batallas. Quizás esta sea una de las mayores libertades que ofrece la madurez, al comprender que tener siempre la razón no trae paz, solo agotamiento. ¿Cuántas discusiones hemos tenido para imponer un punto de vista, solo para descubrir después que el silencio habría sido mucho más sabio? ¿Cuántas veces hemos salido victoriosos de una conversación solo para acostarnos por la noche, sintiendo solo vacío? Con los años, hemos aprendido que la razón puede ser una forma sutil de violencia. Cuando la otra persona se deja aplastar por tu lógica, tus argumentos agudos, tu deseo de tener la última palabra, lo que queda no es admiración, sino resentimiento. Y seamos sinceros, ¿qué sentido tiene tener razón y al mismo tiempo perder la ternura en la mirada del otro? Después de los 50, la vida nos enseña que no vale la pena convertir cada conversación en un juicio. La madurez demuestra que muchas discusiones no se basan en la verdad, sino en egos que buscan alimentarse. ¿Te has dado cuenta de que a menudo discutes no para aclarar, sino para sentirte superior? Pero ¿qué pasaría si os dijera que abandonar la necesidad de tener siempre la razón no es un signo de debilidad, sino de grandeza? Hay algo profundamente liberador en elegir el silencio cuando te das cuenta de que la discusión no lleva a ninguna parte. El silencio no se trata de omisión, se trata de madurez que elige la paz sobre la victoria ilusoria. Se trata de mirar a alguien que piensa diferente,
y pensar, no necesito convencerlo de que siga siendo quien soy. Y sin embargo, ¿cuánto nos resistimos? Existe la adicción a querer demostrar, a querer corregir, a querer demostrar que sabemos más. Pero después de cierta edad aprendemos que la vida no es un debate eterno. El tiempo es demasiado limitado para desperdiciarlo en batallas del ego. Pregúntate, ¿recuerdas las discusiones que ganaste hace 10 años? Probablemente no. Pero si recuerdas cómo te hicieron sentir ciertas personas, lo que se te queda grabado en la memoria no es quién tenía razón, sino quién fue capaz de respetar, escuchar y aceptar. Ahora bien, un cambio de patrón. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si decidieras perder más discusiones, pero ganar más serenidad? Este cambio no significa pasividad, significa claridad al elegir tus batallas. Hay causas que exigen nuestra voz, valores innegociables que deben defenderse. Pero la mayoría de los debates cotidianos no deciden el rumbo del mundo. Son solo opiniones, perspectivas y visiones diferentes. Entonces, ¿por qué arriesgar la paz interior por una victoria verbal? Aquí está el secreto en cuando ya no necesitas demostrar tu punto. Tus palabras cobran fuerza. Quienes hablan menos, pero con calma, se escuchan más que quienes gritan sin parar. La madurez transforma el discurso en reflexión, no en argumento. Y este es uno de los logros más hermosos de la edad adulta. Ahora, cambiemos de tema. Si no tiene sentido tener siempre la razón, tampoco tiene sentido descuidar aquello que lo sustenta a todo en el cuerpo. Durante mucho tiempo, tratamos nuestros cuerpos como un escaparate. Luchábamos por encajar en los estándares de belleza, perseguíamos números en la báscula, nos medíamos por la mirada de los demás. Pero, después de los 50, algo cambia radicalmente. El cuerpo deja de ser solo una cuestión de apariencia y se convierte en un territorio de supervivencia. Ya no se trata de estética, se trata de energía de unidad, sino de vitalidad. El cuerpo empieza a ser recordado no solo cuando luce hermoso, sino también cuando empieza a fallar, cuando duele, cuando se queja. La madurez revela una verdad que a menudo evitamos en descuidar el cuerpo. Tiene consecuencias acumulativas. ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de las enfermedades crónicas podrían prevenirse o retrasarse con hábitos básicos como una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio regularmente? Esto significa que gran parte del sufrimiento humano no es inevitable, sino el resultado de decisiones repetidas. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia posponemos las cosas? ¿Con qué frecuencia preferimos la prisa al descanso, el exceso al equilibrio, la negligencia a la disciplina? Después de los 50, cada pequeño gesto de cariño tiene un peso enorme. Un vaso de agua extra, un paseo corto, un plato más colorido. Estos detalles se convierten en escudos invisibles contra los estragos del tiempo. Pero existe una paradoja. A muchos tratan sus cuerpos con dureza o indiferencia. Algunos exigen la eterna juventud, sometiéndose a dietas exhaustivas y tratamientos agresivos. Otros, cansados ya esta carrera, simplemente se dan por vencidos, abandonando sus cuerpos como si ya no valieran la pena. Y si existiera un camino diferente, y si cuidar el cuerpo se considerara no una esclavitud estética, sino un acto de gratitud. Piénsalo, este cuerpo te ha sustentado durante 5 o 6 décadas, te ha llevado a lugares, ha soportado el dolor, ha permitido el amor, ha resistido la enfermedad, ha cargado historias. Merece ser cuidado no por vanidad, sino por respeto. ¿Te has imaginado alguna vez qué pasaría si empezaras a ver tu cuerpo como tu hogar permanente, el único que te acompañará de verdad hasta el final? ¿Cómo te gustaría habitar esta casa en los próximos años, llena de grietas, olvidada, sin luz o preservada, limpia, con espacio para respirar? Y aquí tienes una sorpresa que quizá no sepas. El cuerpo tiene una increíble capacidad de regeneración. Incluso después de los 50, estudios demuestran que quienes empiezan a hacer ejercicio a esta edad pueden ganar fuerza muscular, mejorar la memoria e incluso reducir el riesgo de depresión en pocos meses.
Nunca es tarde para empezar de nuevo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy para agradecer al cuerpo que te sostiene? La madurez nos da la oportunidad de reconciliar dos áreas que durante mucho tiempo parecían separadas a mente y cuerpo. Quienes cuidan su cuerpo, también cuidan su mente. Un sueño profundo sana las heridas emocionales. Una caminata rápida puede disipar ansiedades que ninguna conversación puede resolver. Respirar hondo puede ser más terapéutico que 1000 consejos. Y sin embargo, ¿cuántos siguen creyendo que cuidarse es egoísta? No, cuidar el cuerpo es generosidad hacia uno mismo y hacia quienes te acompañan. Porque quienes se abandonan arrastran consigo a quienes aman. Una enfermedad prevenible, un desperdicio de energía o una vitalidad descuidada no solo te afectan a ti, sino a todos los que dependen de tu presencia. ¿Y tú te has preguntado alguna vez si la forma en que tratas hoy tu cuerpo está enseñando a los demás que tu vida vale menos de lo que realmente vale? Ahora, relacionemos todo. Si no tiene sentido complacer a todos, competir para demostrar tu valía, guardar rencor o mantener relaciones tóxicas, tampoco tiene sentido querer ganar todas las discusiones ni tratar tu cuerpo como algo desechable. El hilo conductor es simple en autenticidad y cuidado autenticidad para elegir la paz por encima del ego. Cuidar el cuerpo como templo de la existencia. Esta es la sabiduría que florece después de los 50, comprender que ya no se puede. Desperdiciar el tiempo en guerras sin sentido, resentimientos acumulados, compañías destructivas, discusiones sin sentido, ni descuidar la propia salud. Cada minuto es demasiado valioso para desperdiciarlo. Y esta es la conclusión, quizás la más difícil de aceptar. No puedes controlar a los demás. No puedes controlar el pasado, no puedes controlar las opiniones ajenas, pero sí puedes controlarte a ti mismo en tus decisiones, tus límites, tu cuerpo, tu paz, y es en este control interior donde reside la verdadera libertad. Ahora quiero proponerte un paso práctico para que apliques todo lo aprendido. Toma papel y bolígrafo y haz un pequeño compromiso contigo mismo. Escribe una situación en la que sueles insistir en tener la razón y decides dejarlo ir. Escribe un acto de autocuidado que le ofrecerás a tu cuerpo todos los días. Haz algo simple, como beber más agua, caminar durante 20 minutos o estirarte antes de acostarte. Repita en voz baja, al despertar y al dormir, elijo la paz, elijo la vida, elijo cuidarme. Haz esto durante una semana, solo 7 días, y observa cómo pequeñas decisiones empiezan a cambiar tu entorno interno. Y antes de cerrar, quiero dejar una provocación que abre el camino a lo que está por venir en sí. Hasta ahora hemos hablado de no complacer, Jinu Compechij, de no guardar rencor, de no estancarse en relaciones tóxicas, de no aferrarse al ego y de no abandonar el cuerpo. Entonces, ¿qué sentido tiene realmente vivir después de los 50? Llega un momento en que la vida silenciosamente nos pone ante un espejo diferente. No es uno que refleje arrugas, canas, ni las marcas del tiempo. Es un espejo más profundo, uno que muestra no el rostro, sino la peso de lo que aún lleva meses en esta reflexión, que nos damos cuenta de que muchas cosas que antes parecían urgentes, obligatorias o innegociables, ahora parecen absurdas. Entre ellas, 3 fantasmas que persisten: la costumbre de posponer la felicidad, la costumbre de cargar con viejas culpas y la ilusión de que las cosas materiales pueden satisfacer lo esencial. Y, tras todo ello, una resistencia casi infantil, la negativa a aceptar que el tiempo pasa. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que serías feliz cuando sucediera algo? Cuando te jubilaras, cuando tuvieras más dinero, cuando resolvieras tus problemas familiares, cuando compraras esa casa, ese coche, ese viaje. Es curioso cómo nos acostumbramos a vivir en un estado de espera, pero la madurez llega para decirnos una verdad dura y liberadora. La felicidad no está en otro lugar ni en otro tiempo. Está aquí, ahora, en este momento en el que respiras. Según un estudio publicado por Estudio de Harvard sobre el desarrollo de los adultos, uno de los estudios más longevos
sobre la felicidad en el mundo. Lo que realmente aporta bienestar duradero no son los logros futuros ni las posesiones materiales, sino la calidad de las relaciones que cultivamos y la capacidad de apreciar los pequeños momentos cotidianos. El café compartido, la caminata tranquila, la puesta de sol que siempre estuvo ahí y que tan a menudo pasamos por alto. Y sin embargo, ¿cuántas veces has pospuesto estos momentos esperando una ocasión especial? ¿Cuántas veces has guardado el mejor atuendo, el vino más caro, las palabras de cariño más sinceras para un futuro que nunca llegó? ¿Cuántas veces te ha robado el presente, la promesa del mañana? Pero ¿qué pasa si ese mañana nunca llega? Esta pregunta no es cruel y es liberadora, porque el tiempo es finito. Después de los 50, cada día es un regalo, y los regalos no se pueden posponer. La felicidad no es una recompensa por completar cada tarea, sino una decisión de quienes se permiten sentir el presente incluso con imperfecciones. Y aquí viene una interacción que quiero proponerte. Escribe en los comentarios la última vez que te permitiste ser feliz sin culpa. ¿Fue una risa inesperada? ¿Un baile sin motivo? ¿Un abrazo largo? Comparte. Al hacerlo, no solo recuerdas ese momento, sino que lo invitas a volver a tu vida. Pero no es solo el futuro lo que nos roba la alegría. El pasado también nos pasa factura cuando insistimos en cargar con viejas culpas. La culpa es como una sombra que se alarga con la edad. Nos recuerda errores cometidos, palabras no dichas, decisiones que podrían haber sido diferentes. Quizás te culpas por una relación que no funcionó, por un hijo que no obtuvo todo lo que necesitaba de ti, por una oportunidad desperdiciada. Y esta culpa, en lugar de enseñarte, se convierte en una cadena. Pero la madurez trae otra lección. La culpa no es prueba de amor ni responsabilidad, es una prisión. Lo que libera es el aprendizaje. ¿Has notado alguna vez cuánto más duros somos con nosotros mismos que con los demás? Lo que perdonamos a nuestros amigos, a menudo no lo hacemos con nosotros mismos. ¿Qué es esto sino una forma de autoabandono? Según estudios de psicología, la autocompasión, la capacidad de tratarse con bondad ante los errores, está directamente relacionada con la salud mental, la resiliencia e incluso la longevidad. Quienes se perdonan viven más y mejor. Esto no significa ignorar la responsabilidad, sino reconocer que cometer errores es humano, que aprender es posible y que siempre está permitido empezar de nuevo. Ahora piensa, ¿cuántas veces has revivido mentalmente un error del pasado como si fuera un castigo diario? ¿Cuántos días has perdido mirando el retrovisor en lugar de ver el camino? Quiero proponer un ejercicio simbólico. Escribe en un papel un error que no puedas perdonarte. Léelo en voz alta y luego quémalo o rómpelo. No para borrar la historia, sino para recordarte que ya no tiene por qué aprisionarte. Si quieres, comparte en los comentarios una sola palabra que represente la culpa que has decidido dejar atrás. Este simple acto es más poderoso de lo que imaginas. Y mientras luchamos contra el futuro, que nunca llega, y el pasado que nunca nos suelta, surge otro error: creer que las cosas materiales pueden sustituir a lo esencial. ¿Cuántas veces nos han dicho que la felicidad consiste en tener más casa, más coche, más dinero, más estatus? Y quizá como yo hayas pasado parte de tu vida persiguiendo estas cosas, pero después de los 50 ocurre algo sorprendente. El brillo de lo nuevo empieza a desaparecer. El coche pierde su encanto en cuestión de meses. La casa más grande requiere más reformas y más facturas. El objeto tan deseado se convierte en un objeto más acumulado. Y el vacío sigue ahí. ¿Sabías que las investigaciones demuestran que después de cierto punto, tener más dinero no aumenta significativamente la felicidad? La famosa curva del bienestar financiero muestra que, cuando se satisfacen las necesidades básicas, la búsqueda incesante de más riqueza ya no tiene un impacto real en la calidad de vida. Lo que realmente importa son las experiencias, las conexiones y el significado. Pero aún sabiendo esto, ¿cuántos siguen viviendo esclavizados por las cosas materiales? ¿Cuántos sacrifican
la salud, el tiempo en familia y sus sueños personales por una cuenta bancaria más grande o una apariencia más admirada? La pregunta que resuena es: ¿qué te llevarás cuando la vida termine? Nadie se va con auto chopao ni casados. Lo que queda es el recuerdo de cómo hiciste sentir a los demás, el legado que dejaste, los gestos de amor que compartiste. Las posesiones materiales pueden traer consuelo, pero nunca significado. Y después de los 50, lo que buscamos ya no es solo comodidad, sino significado. Y por último está el mayo ere autoengaño, negarse a envejecer. Vivimos en una cultura que idolatra la juventud y demoniza el tiempo. Las arrugas se consideran defectos, las canas, abandono, y los cuerpos maduros, decadencia. Pero ¿quién dijo que envejecer es pérdida? ¿No es curioso cómo gastamos fortunas para vernos más jóvenes, pero olvidamos invertir en ser más sabios? Envejecer no es un enemigo, es un testimonio. Cada línea de tu rostro es un recordatorio de risas, lágrimas, noches de insomnio, decisiones tomadas, batallas ganadas. Cada marca es un capítulo de la historia que solo tú pudiste escribir. Y aquí hay un dato sorprendente. Las investigaciones indican que las personas mayores, en promedio, reportan niveles más altos de satisfacción vital que los adultos más jóvenes. A esto lo llaman la paradoja de la felicidad. Cuanto más envejecemos, más valoramos lo esencial, más aprendemos a poner las cosas en perspectiva y más podemos vivir el presente. Lo que la sociedad llama decadencia, la ciencia lo llama sabiduría emocional. Pero por supuesto, nos resistimos. Queremos congelar el tiempo, ocultar las señales, fingir que nada ha cambiado. Pero este esfuerzo es una batalla perdida. Nadie puede vencer al tiempo. La única victoria posible es aceptarlo con dignidad. Y aquí está la belleza en cuando aceptamos el envejecimiento, descubrimos un nuevo poder. El poder de la autenticidad. Ya no necesitamos complacer a los demás para ser aceptados. No necesitamos competir para demostrar nuestro valor. No necesitamos guardar rencor para parecer fuertes. No necesitamos relaciones tóxicas para evitar la soledad. No necesitamos ganar todas las discusiones para demostrar inteligencia. No necesitamos maltratar nuestro cuerpo para encajar en los estándares. No necesitamos posponer la felicidad, cargar con la culpa, acumular cosas, ni ocultar nuestra edad. Por fin podremos vivir con ligereza. Y esa es la gran conclusión después de los 50. La vida nos invita a cambiar la pesadez por la ligereza, la culpa por el perdón, la competencia por la serenidad, las máscaras por la autenticidad, el exceso por la simplicidad. Es como si la madurez fuera una segunda oportunidad. No para empezar de cero, sino para vivir con mayor sinceridad a partir de ahora. Ahora quiero proponerte algo diferente. Cierra los ojos unos segundos e imagina que hoy es tu último día. ¿Qué harías diferente? ¿A quién abrazarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué dejarías atrás? Abre los ojos y escribe en los comentarios una sola cosa que te comprometas a no posponer más. Puede ser simple una llamada, un paseo, un gesto de autocuidado. Esta pequeña decisión puede ser la semilla de una vida más auténtica y plena. Y para que todo esto no quede solo en un reflejo, aquí te dejamos una guía práctica, paso a paso, para que la pongas en práctica. Elige ahora cada día. Haz al menos una cosa que te dé placer inmediato. A reír, tomar un café, escuchar una canción, conversar. No esperes el momento perfecto. Deja ir la culpa cuando te sorprendas culpándote y en voz alta. Estaba aprendiendo. Repítelo hasta que lo creas. Reevaluar el material antes de comprar algo. Pregúntate: ¿esto me dará significado o solo más peso? Acepta el tiempo cuando te mires al espejo. Agradece al menos una marca en tu rostro. Cada una cuenta una historia que solo tú podrías experimentar. Haz esto durante 30 días. Al final, nota cómo ha cambiado tu vida.